realizar en este video es que el alumno comprenda la relación que tiene la primera derivada de la función con los puntos máximos y mínimos relativos y saber utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar si dichos puntos son máximos o mínimos relativos. Tenemos la gráfica de la función y es igual a x cúbica entre 3 menos 4x cuadrada más 12x más 10. Como bien sabemos, la derivada de la función evaluada en un punto nos da la pendiente de la recta tangente en dicho punto. Si desplazamos este punto sobre la función, llegará el momento en donde la pendiente de la recta tangente se hace 0. Y si seguimos moviendo el punto, llega otro momento en donde la recta tangente vuelve a tener pendiente igual a 0. Estos puntos donde las pendientes de las rectas tangentes valen 0 son muy importantes para la optimización de funciones de producción. A estos puntos les vamos a llamar máximos y mínimos relativos. Si en el mismo eje graficamos la derivada de la función, que en este caso es x cuadrada menos 8x más 12, podemos verificar que los puntos máximos y mínimos relativos coinciden con los cruces de la primera derivada con el eje de las x. Esto es, si encontramos las raíces de la derivada, podríamos encontrar en dónde se encuentran los máximos y los mínimos relativos. Recuerda que para encontrar las raíces de la primera derivada es necesario igualar la primera derivada a 0, y ya sea aplicando el método de factorización o por fórmula general se pueden encontrar dichas raíces. Una explicación de cómo hacer esto lo vemos en el siguiente ejemplo. Obtenemos la derivada de la función original, x cúbica entre 3 menos 4x cuadrada más 12x más 10, y nos queda y' es igual a 3x cuadrada entre 3 menos 8x más 12. Reducimos el 3 con el 3 y nos queda y' es igual a x cuadrada menos 8x más 12. Una vez que tenemos esto, igualamos la primera derivada a 0 y nos queda de la siguiente manera. Para resolver esto podemos usar el método de factorización o el método de fórmula general, pero en este caso vamos a utilizar factorización y nos queda 0 es igual a x menos 6 por x menos 2. De aquí nos interesa cuando x menos 6 valga 0 y cuando x menos 2 valga 0. Las raíces de la primera derivada para este caso nos quedan x igual a 6 y x igual a 2. Estas raíces pertenecen a los puntos máximos y mínimos relativos, pero aún nos faltan los valores de y para dichos puntos. Para obtenerlos se sustituyen en la ecuación original. Metemos todo a la calculadora y nos queda 10. Hacemos lo mismo para x igual a 2. Metemos todo a la calculadora y nos queda 20.67. De aquí obtenemos dos puntos, uno que es 6,10 y el otro que es 2,20.67. Hasta aquí ya logramos determinar los puntos máximos y mínimos relativos, pero aún no sabemos cuál de estos puntos es el máximo y cuál es el mínimo. Para ello es necesario conocer el criterio de la segunda derivada. Recuerden que la gráfica roja representa la función original x cúbica entre 3 menos 4x cuadrada más 12x más 10. Y la línea azul representa la segunda derivada de la función original, en este caso 2x menos 8. Si revisamos el primer punto se ve claramente que es un máximo relativo. Si sustituimos su valor en x en la segunda derivada, nos arrojará un resultado negativo, porque en este punto la segunda derivada se encuentra por debajo del eje de las x.
Por lo tanto, si sustituimos el valor de x en la segunda derivada y da un valor negativo, entonces el punto será máximo relativo. Por el contrario, el siguiente punto se ve claramente que es un mínimo relativo. Y si sustituimos su valor en x en la segunda derivada, su resultado será positivo, por lo que si al evaluar un punto en la segunda derivada es positivo, su punto es mínimo. Utilicemos este criterio para determinar si los puntos que ya obtuvimos son máximos o mínimos relativos. Vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada a los puntos 6,10 y 2,20.67 para poder determinar si son puntos máximos o mínimos relativos. Para ello utilizamos la función ya derivada x cuadrada menos 8x más 12 y sacamos su segunda derivada. Y' es igual a 2x menos 8. Sustituimos en la segunda derivada los valores de x de los puntos que ya encontramos. Vamos a sustituir primero el 2 y su resultado es menos 4. Y al sustituir el valor de 6, su resultado es 4. Esto quiere decir que el punto 6,10 es un punto mínimo, ya que al sustituirlo en la segunda derivada nos dio un valor positivo. Y el punto 2,20.67 es un punto máximo, porque al sustituir el 2 en la segunda derivada nos arrojó un valor negativo.